Las promesas inviables. Hasta aquí, hemos identificado las promesas que pueden ejecutarse, aquellas que ya cuentan con mecanismos similares y las que requieren la participación de otras instituciones. Pero ahora, llegamos al punto más delicado de todo este análisis. Las promesas, que en los términos en que fueron formuladas, no resultan viables. Y aquí, debemos hacer una precisión importante. Decir que una promesa es inviable no significa necesariamente que sea imposible para siempre. Significa algo mucho más concreto, que con los recursos, los plazos, la infraestructura y las condiciones actualmente identificadas, no resulta razonable esperar que pueda cumplirse en la magnitud anunciada. Porque gobernar no consiste solamente en tener buenas intenciones. Gobernar significa convertir una decisión política en presupuesto, convertir presupuesto en proyectos y convertir proyectos en resultados. Y cuando cualquiera de esos elementos falla, la promesa comienza a desmoronarse. Recuperaremos cada barrio, cada carretera y cada espacio público. Comencemos con una de las frases más ambiciosas: vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. La frase es poderosa. Habla de seguridad. Habla de infraestructura. Habla de recuperar lugares abandonados. Habla, en definitiva, de transformar prácticamente todo el territorio que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero precisamente ahí aparece el problema. Porque estamos hablando de una promesa que no corresponde a un único programa. Recuperar cada barrio implica seguridad y recuperación urbana. Recuperar cada carretera supone una intervención gigantesca sobre la infraestructura vial. Recuperar cada espacio público exige acciones de seguridad, mantenimiento, iluminación, equipamiento y gestión local. Es decir, no estamos frente a una sola política pública. Estamos frente a una enorme suma de políticas. Y ninguna de ellas puede ejecutarse simplemente con una declaración presidencial. Además, no aparece una asignación presupuestal específica que permita sostener una intervención de semejante magnitud. Las estimaciones disponibles sobre propuestas de seguridad y recuperación de espacios públicos apuntan a cifras superiores a 25.000 millones de soles. Y al mismo tiempo, proyectos estratégicos de infraestructura continúan enfrentando limitaciones de financiamiento. Entonces, aparece la pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano: ¿de dónde saldrá todo ese dinero? Porque prometer recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público puede sonar como una gran transformación nacional. Pero sin un presupuesto equivalente, la promesa se convierte en una aspiración. Y en política pública, una aspiración no es un resultado. Reducir la anemia y la desnutrición a la mitad. Ahora, llegamos a una de las promesas sociales más sensibles: reducir a la mitad la desnutrición crónica y la anemia en niños menores de 5 años. Sobre el papel, es exactamente el tipo de objetivo que todos quisiéramos ver cumplido. Pero el problema aparece cuando enfrentamos la meta con la realidad. El Perú ya cuenta con políticas, programas y presupuesto destinados a combatir la anemia y la desnutrición infantil. Es decir, el problema no es que el Estado no tenga herramientas. El problema es que pese a esas herramientas, los indicadores han mostrado durante años una evolución insuficiente. La anemia infantil se ha mantenido en niveles elevados durante un periodo prolongado. Y esto revela algo incómodo: el problema es mucho más resistente que la solución anunciada. Si durante años, los programas existentes no han conseguido una reducción suficientemente rápida, pretender disminuir el indicador a la mitad durante un solo periodo de gobierno
Exige algo más que mantener las políticas actuales. Haría falta una aceleración sustancial. Más recursos, mayor cobertura, mejor focalización, mayor capacidad de intervención. Y sobre todo, resultados mucho más rápidos que los observados hasta ahora. Pero con los recursos y la trayectoria actual, esa meta no aparece respaldada por una expansión claramente diferenciada que permita pensar que el resultado pueda alcanzarse en el plazo anunciado. Por eso, debemos decirlo claramente, la meta puede ser deseable, pero no resulta realista bajo las condiciones actuales. Y esto nos lleva a una conclusión importante. En políticas sociales, anunciar una cifra muy ambiciosa puede ser políticamente atractivo. Pero cuanto más concreta es la cifra, más fácil es comprobar si realmente se cumplió. Reducir la pobreza infantil a la mitad. El mismo problema aparece cuando se promete reducir a la mitad la pobreza entre los niños de 0 a 11 años. Aquí, ya no estamos hablando de una sola intervención. La pobreza infantil depende de múltiples factores: ingresos familiares, empleo, educación, salud, alimentación, servicios básicos y acceso a protección social. Por eso, reducir drásticamente la pobreza infantil no puede depender exclusivamente de una decisión presidencial. Se necesita una intervención coordinada de varios sectores. MIDIS, MINSA, Minedu, gobiernos regionales, gobiernos locales y, por supuesto, recursos adicionales. Sin embargo, la evidencia disponible no identifica una asignación presupuestal específica que permita sostener una transformación de esta magnitud. Podrían aprobarse transferencias, podrían ampliarse programas, podrían incorporarse créditos suplementarios, podrían modificarse presupuestos futuros. Pero incluso hacer todo eso, no garantizaría automáticamente reducir la pobreza infantil a la mitad. Porque una meta de este tipo no depende únicamente del tamaño del presupuesto. También depende del comportamiento de la economía, del empleo y de la capacidad real de los programas públicos para llegar a las familias que más lo necesitan. Por eso, aquí nos encontramos ante una promesa que excede ampliamente una decisión administrativa del Ejecutivo. Y cuanto más amplia es la meta, más difícil resulta garantizarla. Reducir a la mitad las brechas educativas. La siguiente promesa plantea reducir a la mitad las brechas relacionadas con las habilidades mínimas en matemáticas y lectura. Nuevamente, la meta parece incuestionable. Todos queremos que los estudiantes peruanos lean mejor, comprendan mejor y tengan mejores capacidades matemáticas. Pero aquí también debemos mirar el punto de partida. El Ministerio de Educación ya ejecuta políticas de aprendizaje. Existe evaluación, existen programas destinados a mejorar los resultados, existen estrategias para cerrar brechas. Pero los resultados educativos muestran una realidad mucho más compleja. Los avances han sido lentos y además, la pandemia produjo retrocesos importantes en determinados indicadores. Por eso, reducir las brechas a la mitad durante el periodo de gobierno supondría acelerar de manera extraordinaria el ritmo de mejora. Y eso no ocurre simplemente por anunciar una nueva meta. La educación requiere tiempo, requiere profesores, requiere infraestructura, requiere materiales, requiere alimentación y salud en los estudiantes y necesita continuidad durante varios años. Por eso, una meta cuantificada tan ambiciosa, con la trayectoria actual de los indicadores, no parece alcanzable dentro del plazo de una sola gestión presidencial. Y aquí, aparece un principio que debemos recordar durante todo este análisis: algunas promesas no fracasan porque sean ilegales. Fracasan porque el tiempo necesario para producir resultados es mucho mayor que el tiempo político disponible.
Una pensión universal para adultos mayores en pobreza. Otra promesa plantea implementar progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Aquí, nos encontramos ante una propuesta todavía más compleja. Porque la protección social para los adultos mayores ya existe, pero tiene un diseño focalizado. El programa Pensión 65, por ejemplo, está dirigido a determinados sectores de la población vulnerable. La propuesta anunciada plantea ir mucho más allá. No se trata simplemente de mejorar un programa. Se trata de ampliar considerablemente la cobertura y establecer un nuevo piso de protección. Eso significa algo fundamental: más beneficiarios, significa más gasto permanente. Y una política social permanente no puede financiarse solamente con voluntad política. Necesita sostenibilidad fiscal, necesita recursos recurrentes, necesita una programación presupuestal que pueda mantenerse durante los siguientes años. Y según el material analizado, no existe una asignación específica dentro del presupuesto vigente que permita ejecutar de inmediato la promesa en la magnitud anunciada. Por lo tanto, hablar de una pensión universal para adultos mayores pobres puede ser políticamente atractivo. Pero convertir esa promesa en una política sostenible requiere mucho más que anunciarla desde el Palacio de Gobierno. Requiere dinero. Y no dinero una sola vez. Dinero todos los años. Y esa diferencia puede convertirse en el principal obstáculo para hacerla realidad. Agua, desagüe, electricidad, telefonía e Internet. Otra promesa plantea expandir la infraestructura social mediante una reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e Internet. El problema aquí vuelve a ser la amplitud de la propuesta. Estamos hablando de múltiples sectores, múltiples entidades, múltiples presupuestos y múltiples territorios con necesidades completamente diferentes. No existe una sola oficina que pueda resolver todo eso. Cada servicio posee su propia estructura institucional, cada intervención necesita proyectos, cada proyecto necesita presupuesto y cada obra necesita capacidad de ejecución. Por eso, aunque la idea pueda ser jurídicamente posible, no existe una evidencia suficiente de que la estructura presupuestal vigente permita ejecutarla inmediatamente en los términos generales planteados. Además, reorganizar programas no significa automáticamente construir infraestructura. Una reforma administrativa puede ordenar mejor el aparato estatal. Pero no crea por sí sola una planta de tratamiento, no instala una red eléctrica, no construye una carretera, no lleva fibra óptica hasta una comunidad rural. Para eso, se necesitan proyectos financiados y ejecutados. Y allí, aparece nuevamente el problema central, la distancia entre la promesa y el presupuesto. Culminar la línea 2 y ejecutar las líneas 3, 4, 5 y 6. Aquí, llegamos a uno de los anuncios más grandes de todo el discurso presidencial: culminar la línea 2 del Metro de Lima y ejecutar las líneas 3, 4, 5 y 6 en Lima y Callao. Detengámonos un momento. Porque esta promesa reúne 5 grandes proyectos de transporte masivo. La línea 2 ya está en construcción. Por lo tanto, su culminación puede entenderse como la continuación de un proyecto existente. Pero las líneas 3, 4, 5 y 6 pertenecen a otra dimensión. Estamos hablando de megaproyectos que requieren estudios, planificación, financiamiento, acuerdos institucionales y varios años de ejecución. Y aquí aparece el obstáculo principal: el presupuesto disponible no demuestra capacidad para ejecutar simultáneamente todo ese paquete de proyectos en el periodo anunciado. La línea 2
presenta un avance físico importante. Pero eso no significa que automáticamente exista dinero para construir otras 4 líneas. Y cada nueva línea implica miles de millones de soles y una compleja estructura de ejecución. Por eso, decir, vamos a ejecutarlas, es muy diferente de decir, vamos a iniciar los estudios, estructurar los proyectos y buscar su financiamiento. La primera es una promesa de ejecución. La segunda es una estrategia de preparación. Y confundirlas puede llevar a que la ciudadanía espere obras que en realidad todavía no tienen asegurados todos los recursos necesarios. Por eso, con la información disponible, la ejecución integral del paquete de líneas 3, 4, 5 y 6 resulta presupuestalmente inviable en los términos anunciados. La nueva carretera central. Y quizás uno de los casos más reveladores sea la promesa de culminar la nueva carretera central. Aquí, no estamos ante un proyecto inexistente. La obra es prioritaria. Está dentro de las competencias del Ejecutivo. Y su necesidad estratégica para el país es evidente. El problema está en otro lugar, el financiamiento. El costo total del proyecto supera los 24.000 millones de soles. Sin embargo, para 2026 se reporta una disponibilidad inferior a 200 millones de soles. Y esa cantidad no sería suficiente siquiera para iniciar determinadas etapas críticas del proyecto. Para comenzar el túnel Pariachi, por ejemplo, se requeriría una cifra cercana a 600 millones de soles. Entonces, tenemos una situación paradójica. El Estado puede querer construir la obra, el proyecto puede ser prioritario, el Ejecutivo puede tener la competencia, pero si el dinero no está disponible, la obra no puede avanzar al ritmo que exige la promesa. Y este es quizás uno de los mejores ejemplos de todo este análisis. Porque demuestra que la voluntad presidencial tiene un límite muy concreto, el presupuesto. Y un gobierno no puede gastar decenas de miles de millones de soles solamente porque una obra haya sido anunciada públicamente. Necesita recursos reales. Y esos recursos tienen que ser aprobados, programados y ejecutados. Las grandes carreteras del país. La promesa continúa con otra lista de grandes proyectos: Ollón, Ambo, Canta, La Viuda, Punish, Puerto Ocopa, Atalaya y la longitudinal de la Sierra. Nuevamente, estamos hablando de infraestructura que puede ser necesaria y estratégica. Pero una cosa es considerar una carretera prioritaria y otra muy distinta es poder ejecutarla dentro de un mismo periodo gubernamental. Estas obras compiten por recursos dentro de un presupuesto que no es ilimitado. Y cuando incluso proyectos gigantescos, como la nueva carretera central, enfrentan restricciones de financiamiento, resulta difícil sostener que todas estas grandes carreteras puedan ejecutarse simultáneamente. Eso no significa que ninguna pueda avanzar. Significa que la ejecución integral de todas ellas no aparece financieramente respaldada en el escenario actual. Para convertirlas en realidad, sería necesario conseguir financiamiento adicional, incorporarlas adecuadamente en la programación multianual y establecer prioridades. Porque un gobierno puede anunciar 10 grandes carreteras, pero el presupuesto puede obligarlo a elegir 2. Y esa es una de las decisiones más difíciles de cualquier administración, no prometer todo lo que se quiere hacer, sino priorizar lo que realmente se puede hacer. El problema no es la intención. Es la escala. Después de revisar estas promesas, podemos empezar a identificar un patrón. Muchas de ellas son deseables. Reducir la anemia es deseable.
Reducir la pobreza infantil es deseable. Mejorar la educación es deseable. Ampliar la protección para los adultos mayores es deseable. Llevar agua, electricidad e internet a más peruanos es deseable. Construir metros y carreteras también puede ser necesario. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema aparece cuando la magnitud de la promesa no corresponde con la capacidad real de ejecución. Porque una meta puede ser técnicamente posible, pero financieramente inviable. Puede ser jurídicamente posible, pero temporalmente imposible. Puede tener respaldo institucional, pero carecer de presupuesto. Y puede incluso contar con dinero, pero necesitar tantos años de ejecución que exceda el periodo de gobierno. Ese es el verdadero significado de una promesa inviable. No significa necesariamente que nunca pueda realizarse. Significa que no puede garantizarse en las condiciones y dimensiones en que fue presentada. La pregunta que debemos hacer. Y después de todo este recorrido, deberíamos cambiar la forma en que escuchamos los discursos políticos. Cada vez que un candidato o un presidente anuncie una gran obra, una gran reforma o una gran meta social, la ciudadanía debería hacerse 5 preguntas: ¿cuánto cuesta? ¿Quién la ejecuta? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Y qué pasa si no se cumple? Porque ahí comienza realmente el análisis político. No cuando escuchamos la promesa, sino cuando examinamos sus posibilidades. Y después de recorrer las promesas viables, las que ya tienen mecanismos similares, las que requieren de otras instituciones y las que enfrentan serios obstáculos para hacerse realidad, hemos llegado prácticamente al punto de quiebre. Porque ahora podemos comenzar a ver algo que quizá no resulta tan evidente al escuchar un discurso presidencial: no todas las promesas tienen el mismo valor. Algunas pueden ejecutarse, otras simplemente continúan políticas que ya existen. Otras requieren Congreso, gobiernos subnacionales o financiamiento adicional. Y otras, tal como fueron planteadas, no resisten la prueba del presupuesto, del tiempo o de la capacidad real del Estado. Pero todavía falta una última pregunta. Y quizás sea la más importante de todas: ¿qué queda cuando separamos las promesas viables de las que no lo son? ¿Qué compromisos pueden medirse? ¿Cuáles deberían ser reformulados? ¿Cuáles necesitan acuerdos políticos? Y sobre todo, ¿cuánto de este discurso puede convertirse realmente en resultados antes de que termine el gobierno? La respuesta final la conoceremos en el siguiente video. Y será allí donde podremos sacar una conclusión definitiva sobre qué tan realista es, en conjunto, el programa presidencial anunciado. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos hasta el final. Porque la verdadera prueba de un gobierno no está en lo que promete frente a las cámaras, sino en lo que consigue entregar cuando las cámaras dejan de grabar. Nos vemos en nuestra siguiente historia.